Bienvenidos una vez más al Don Profético. Ante todo, feliz año nuevo a todos. En el día de hoy cerramos esta serie que espero que os haya sido de muchísima bendición, como lo ha sido para mí. Y cerramos con el último tema que trae por nombre ¿Puedes ser adventista sin creer en Elena de White? La respuesta divide a la Iglesia. Y una vez más nos acompaña José Miguel Alarcón para abordar este tema tan importante, pero no sin antes comenzar con una oración. José Miguel, ¿nos diriges en oración, por favor? Ok. Padre eterno que estás en los cielos, agradecemos sus cuidados y el privilegio que nos has otorgado de desarrollar esta serie que nos desafía a retornar al don profético, a los testimonios del Espíritu. Ahora queremos rogarte que en esta última presentación, en este último video, podamos recibir tu aprobación divina y que las evidencias que se van a entregar nos permitan poder tener clara nuestra identidad y lo que tú nos exiges, nuestros deberes para el tiempo final en que estamos viviendo como pueblo tuyo. Quédate con tu Santo Espíritu, dirige todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, agradecemos entonces a, Líder acá de la oportunidad de desarrollar ya nuestra última sesión. Y esta última sesión eh, no es menor que las otras, pero creo que es muy eh, decisiva para nuestra identidad, eh, para nuestro presente y futuro como pueblo de Dios. Y plantea una interrogante, ¿no? ¿Puede ser adventista sin creer en Ellen White? La respuesta divide la iglesia, sin duda. Y eso es lo que vamos a ir abordando, porque cuando uno observa este tema, uno puede advertir que esta pregunta recorre los pasillos de nuestra iglesia, los seminarios teológicos y los corazones de muchos creyentes. ¿Se puede ser adventista del séptimo día sin aceptar la autoridad profética de Ellen White? Para algunos es una cuestión de libertad personal, de conciencia. Para otros es nada menos que una cuestión de identidad adventista fundamental. Porque los escritos de la misma Ellen White, ¿no?, presentan un desafío teológico totalmente inudible, insoslayable, ¿no? Según su interpretación, el remanente del tiempo del fin, esa última iglesia de Apocalipsis capítulo 12-17, se caracteriza por dos marcas inseparables: guardar los mandamientos de Dios y tener el testimonio de Jesús. Y aquí viene la definición crucial, ¿no? Según Apocalipsis 19:10, ese testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Los escritos de Ellen White afirman que Dios vinculó providencialmente sus testimonios con el mensaje adventista desde su mismo surgimiento en 1844. No como un accesorio opcional, sino como parte constitutiva del movimiento. Ella misma declara que recibió capacidad para definir claramente la verdad y el error, que sus escritos son luz menor que conducen a la luz mayor, que es Cristo y la Biblia, y que en los últimos días Dios habla a su pueblo precisamente a través de estos testimonios. Esto sin duda crea un dilema teológico radical, ¿no? Si el adventismo es el remanente escatológico o final, y el remanente tiene el espíritu de profecía, y Ellen White es la manifestación de ese don, entonces rechazar su autoridad profética significaría dejar de ser el remanente completo, según esta comprensión. Y de ahí entonces esta interrogante, ¿no? ¿Es la creencia en Ellen White realmente opcional? ¿O estamos ante una cuestión que toca la misma esencia de lo que significa ser adventista? La respuesta, según estos escritos inspirados, no solo divide opiniones, divide a la misma iglesia. Entonces, en este análisis exhaustivo, examinaremos los textos clave, sus exégesis, análisis, ¿no?, y las explicaciones teológicas que hacen de esta pregunta una de las más controvertidas
y al mismo tiempo definitoria para el adventismo contemporáneo. Y para iniciar esta tarea entonces de análisis exhaustivo que vamos a realizar en esta presentación, analizaremos el primer aspecto que tiene que ver con el marco hermenéutico y metodológico. En este presente análisis entonces se estructura sobre 4 pilares metodológicos, a lo menos, ¿no?, interdependientes, diseñados para examinar sistemáticamente la cuestión de la autoridad profética en el adventismo del séptimo día. Y este marco reconoce que los escritos de Ellen White constituyen un corpus, ¿no?, un grupo literario teológico singular que opera dentro de una hermenéutica dialógica. Entonces, para esta tarea, entraremos en una especie, ¿no?, de hermenéutica dialógica. Cuando hablamos de hermenéutica, estamos hablando de una interpretación, ¿no? Ya lo hemos visto y yo lo invito a que revisen las presentaciones anteriores. Si tienen alguna duda con respecto a esta hermenéutica dialógica, ¿no?, interpretación dialógica, este diálogo divino entre la Biblia y los escritos del Espíritu de profecía, eso entonces lo van a entender en las presentaciones anteriores. Acá estamos constatando obviamente esta forma y también reforzando lo que hemos desarrollado en las presentaciones anteriores. Y en esto implica también un análisis exegético. Cuando hablamos de exegético, estamos hablando del exégesis, tiene que ver con desentrañar el texto, ¿no?, atendiendo a las pretensiones genuinas y propias del texto y no imponiendo nuestras pretensiones. Y esto es la tarea que vamos a hacer con el texto de Ellen White. No solamente se hace exégesis en la escritura, sino también los escritos de Ellen White. Hay que hacer una tarea exegética respetando siempre las pretensiones de Ellen White, no imponiendo, no cortando los textos. De repente, obviamente, y lo vamos a ver en el desarrollo de esta presentación, ¿no?, obviamente se imponen declaraciones que jamás están dentro de lo que Ellen White dijo, ¿no? Se usan muchas hipótesis con respecto a lo que supuestamente Ellen White abrazó con respecto a ciertos puntos doctrinales y sobre todo con respecto a su rol, ¿no?, profético. Así que no vamos a caer justamente en esas especulaciones, por eso ustedes van a ver en el transcurso y como lo hemos usado metodológicamente también en las presentaciones anteriores, siempre los textos del Espíritu de Profecía, y hemos estado haciendo un esfuerzo para que ellos puedan hablar siempre dentro de un contexto, y si no presentamos el contexto en nuestras presentaciones, invitamos para que ustedes puedan revisar. Por eso están las referencias, pueden revisar ustedes el contexto y se van a advertir obviamente que esa es nuestra metodología, ¿no?, nuestro método. Veamos algunos textos ilustrativos, ya entrando en esta primera sección, ¿no?, que es más de tipo interpretativo, ¿no?, los elementos, principios interpretativos, hermenéuticos y metodológicos que vamos a usar obviamente para responder obviamente a esta interrogante, no gran interrogante, si se puede ser adventista sin creer en el White. Esto está en Evangelismo, página 189, párrafo 3, dice: a medida que se acerca el fin y la obra de dar la última amonestación al mundo se extiende, se va haciendo más importante que aquellos que aceptan la verdad presente tengan una clara comprensión de la naturaleza e influencia de los testimonios que Dios en su providencia ha vinculado con la obra del mensaje del tercer ángel desde su mismo surgimiento. Si lo aplicamos en términos metodológicos, podemos ver un contexto histórico, ¿no?, que está escrito esto en 1889, durante ya prácticamente la consolidación institucional adventista. Hay un término clave, dice vinculado, que establece una relación orgánica, no accidental. Pero también observamos una intención declarada, ¿no?, proporcionar clara comprensión ante la proximidad del fin. Si hacemos un análisis más lingüístico, ¿no?, viendo los aspectos del significado y los términos clave, podemos ver acá que vamos a hacer un estudio de términos técnicos, de estructuras retóricas que derivan obviamente de las mismas declaraciones del Espíritu de profecía.
Y podemos ilustrar esto. Esto lo vamos a ir desarrollando ya en la siguiente sección. Acá estamos, como les señalaba, colocando el piso interpretativo, ¿no? Y el método sobre el cual estamos trabajando. Y hemos trabajado prácticamente, que esto lo hemos aplicado también en las presentaciones anteriormente desarrolladas. Tenemos algunos textos ilustrativos para entender esta metodología, ¿no? Dice, esto está en Spiritual Gift, dice, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía, haciendo obviamente un elemento, una referencia en Juan a Apocalipsis capítulo 19, 10. Y en el mismo libro, la página 26, párrafo 1, dice, el testimonio de Jesucristo, que según la definición inspirada del capítulo 19 de Dios, es el espíritu de profecía, ¿no? Hace una ecuación acá, bueno, y lo vamos a desarrollar posteriormente, ¿no? Si lo analizamos, esto lingüísticamente, ¿no? En términos más aplicados, el término técnico que está en la escritura y que usa el White, pues es técnico dentro de las mismas fuentes inspiradas, no técnico en un sentido de un constructo teológico, ¿no? Sino algo inspirado, testimonio de Jesús, ¿no? O el testimonio de Jesucristo, dependiendo de las versiones o de las traducciones. Recibe obviamente una definición inspirada. Y también hay una estructura de definición, ¿no? A es igual B. O sea, el testimonio de Jesús es igual al espíritu de profecía. Y ahí uno puede observar una progresión lógica, ¿no? Primero, el remanente tiene el testimonio de Jesús, de acuerdo a Apocalipsis 12:17, un pasaje muy conocido por la mayoría de nuestro pueblo, ¿no? Y segundo dice testimonio de Jesús, que es igual a espíritu de profecía, de acuerdo a lo que nos señala la misma inspiración bíblica, ¿no? Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Por lo tanto, podemos ver que en esta progresión, como el punto 3, el remanente tiene el espíritu de profecía. Es un punto metodológico que queremos constatar. Más adelante lo vamos a desarrollar con otras declaraciones y con otros análisis, tanto más exegéticos y también sistemáticos, que ustedes lo van a observar en las siguientes secciones. Otro texto clave tiene que ver con lo que aparece en Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 128, párrafo 1, dice, los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús están enlazados. En términos ya hermenéutico y metodológico, esto es muy importante, porque ahí es un término crítico. Dice, enlazado, ¿no? ¿Qué significa esto? Vinculados, unidos. No se pueden presentar separadamente, ¿no? Y sugiere esto entonces una conexión totalmente inseparable en la identidad del remanente. Vamos a ver después esto a lo que lleva, ¿no? Cuando se separa. También si lo analizamos teológicamente en cuanto a las implicaciones de este proceso primero y hermenéutico, ¿no? Interpretativo y metodológico, ¿no? Que hay una definición operativa, ¿no? La evaluación de las consecuencias sistemáticas de las afirmaciones sobre la relación entre el don profético y la naturaleza de la iglesia. Y esto lo podemos ver en otro escrito importante, ¿no? Sobre Ellen White, que habla sobre la experiencia cristiana. Página 243 dice, comparando la expresión bíblica, el testimonio de Jesús con la declaración de Apocalipsis 12:17 sobre el remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo, concluimos que antes de la segunda venida de Cristo, su verdadera iglesia guardará sus mandamientos y que tendrán el espíritu de la profecía. ¿Cuáles serían las implicaciones teológicas, obviamente, del anterior? Primero, tiene una implicación eclesiológica, escatológica, perdona la terminología, pero tiene que ver con, obviamente, la iglesia, ¿no? La eclesiología es la doctrina sobre la iglesia. Y esto entonces tiene implicancia sobre el concepto de la iglesia en el tiempo del fin. Escatología ya es un término más conocido, ¿no? La verdadera iglesia del tiempo del fin se define por dos características, ¿sí? Entonces, esa es la primera implicación. También nos muestra una condicionalidad. Tendrán implica posesión necesaria, no opcional. Y también una consecuencia, ¿no? Si la iglesia remanente es igual al adventismo, entonces el adventismo debe tener el espíritu de profecía. Y podemos agregar también otra cita, ¿no? También en esto, en
dones espirituales o spiritual gifts. Dice, la mujer es un símbolo de la iglesia y el remanente de la iglesia representa a los cristianos de la última generación. Y interesante, ¿no? La última, a los cristianos de la última generación. Hace una asociación entre el remanente y la última generación. Enseñan la observancia de los 10 mandamientos, la resurrección de los dones y reconocen el don de profecía entre ellos. Entonces, si hacemos un análisis hermenéutico, ¿no? Vemos una relación entre los escritos de Ellen White y la Biblia. Y esto nos lleva a una definición operativa, ¿no? El examen de los principios interpretativos que gobiernan cómo los escritos de Ellen White interactúan con las escrituras y cómo reclaman, obviamente, autoridad. Y un texto fundamental tiene que ver con lo que encontramos en mensaje, entre otros, ¿no? El mensaje selecto, tomo 3, página 35, párrafo 1, dice, la Biblia debe ser vuestro consejero. Estudiadla y estudiar los testimonios que Dios ha dado, porque ellos nunca contradicen esta palabra. Interesante acá que encontramos otro principio hermenéutico, ¿no? O de interpretación para entender lo que vamos a desarrollar más adelante, ¿no? Hay una subordinación formal a la Biblia, pero al mismo tiempo con autoridad derivada. La subordinación, y ya lo hemos desarrollado en otras presentaciones anteriores, el hecho que Ellen White se subordine a la Escritura no anula su autoridad de inspirada, no pierde esa categoría. Entonces, esos son constructos teológicos de, obviamente, los revisionistas, los críticos. Algunos, ya lo hemos visto, son más abiertos, otros son más sutiles en sus declaraciones. El principio hermenéutico, ¿no? En este sentido, lo podemos también cotejar con otra declaración, ¿no? El mensaje selecto dice, el Espíritu Santo es el autor de las Escrituras y también del espíritu de profecía. O sea, el principio, ¿cuál es? El mismo origen divino garantiza la coherencia fundamental. ¿Por qué decimos que obviamente no hay contradicción? Porque el origen es el mismo. Al ser inspirado la Escritura y al ser inspirado el Espíritu de profecía, eso nos da una garantía de coherencia. Y la coherencia se pierde obviamente cuando se divorcia la Biblia y el Espíritu de profecía, que es el intento del diablo y obviamente con sus secuaces acá en la tierra. Otra declaración que está en el Evangelismo, página 189, en el párrafo 4, dice, en los tiempos antiguos Dios habló a los hombres por boca de los profetas y apóstoles. En estos días Él les habla por los testimonios de su Espíritu. Acá claramente, ¿cuál es el principio hermenéutico? La continuidad del modelo profético bíblico con respecto a los escritos de los White. En cuanto a los aspectos metodológicos, ¿no? Hay una hermenéutica adventista de la profecía sin duda. Y esos principios metodológicos específicos para este estudio, primero podemos ver el principio de la reciprocidad hermenéutica. Los escritos de los White interpretan la Biblia, especialmente Apocalipsis 2:17. Ya lo hemos visto que sus escritos tienen una intencionalidad hermenéutica, exegética y teológica, no solamente homilética o devocional. Ya pueden revisar 2 presentaciones directas que están relacionadas con ese tema, aunque todas las presentaciones de una otra manera tratan justamente de fundamentar lo que estamos expresando acá, ya en relación con la temática, con la pregunta que hemos formulado inicialmente, ¿no? La Biblia, por otro lado, valida la función del White, ¿no? Don profético en el tiempo del fin. Y esto entonces crea un circuito de validación mutua. Es importante, ¿no? El diablo lo que intenta es romper ese circuito. Y los críticos, obviamente, siguiendo a conciencia o inconscientemente el plan satánico para el tiempo del fin, siguen e intentan romper este circuito de una u otra forma. Por eso es importante esta pregunta final, ¿no? En esta última presentación. ¿Puede ser adventista sin creer en el Juan? Otro principio tiene que ver con el de autoridad funcional derivada. Una autoridad no independiente, sino delegada, derivada, encontramos en Ellen White con respecto a su escrito en relación con la Biblia.
Y la función específica del Huay es guiar en la verdad presente. Y acá podemos dejar el siguiente texto, ¿no? Mensaje selecto, tomo 3, página 34, párrafo 3 dice: quiero que aparezca lo que se considera de valor, porque el Señor me ha dado mucha luz que deseo que la gente tenga, pues hay instrucciones que el Señor me ha dado para su pueblo. Bueno, el principio de una necesidad escatológica, ¿no? Los testimonios son particularmente necesarios como el fin se acerca, ¿no? Y ahí el texto clave dice que esta luz, es un libro, es la que guiará a los pies de muchos por el sendero hacia la ciudad de Dios. Entonces, el contexto implícito en múltiples declaraciones, sin duda. Pero también está el principio de la verificación por sus frutos y coherencia, ¿no? Los testimonios se validan por su coherencia con la Biblia y sus resultados. Otro texto clave respecto dice: en aquel tiempo el Espíritu Santo revelaba la verdad a nuestra mente y yo recibía capacidad para definir claramente lo que era verdad y lo que era error. Mensaje selecto, tomo 3, versículo 34, perdón, página 34, párrafo 1. Bueno, acá aplicando ya la metodología al problema de la opcionalidad, ¿no? Con respecto a Ellen White, la pregunta central, si se puede ser adventista sin creer en Ellen White, examina mediante primero un análisis de declaraciones de identidad, cómo los textos definen el adventismo, ¿no? También hay un examen del lenguaje de necesidad versus opcionalidad, ¿no? Términos como debe, esencial, vinculado son importantes para establecer esta diferenciación. También hay una evaluación de consecuencias declaradas. ¿Qué sucede según los textos cuando se rechazan los testimonios? Y hay una síntesis sistemática, ¿no? Cómo todas las piezas forman un todo coherente. Esa es la aplicación sistemática que obviamente hemos desarrollado y vamos a desarrollar, y estamos ya en ese proceso inicial, ¿no? Por eso estamos entregando esta primera sección, los elementos que tienen que ver con las pautas hermenéuticas y metodológicas. Un texto crucial importante, ¿no? Para cerrar esta sección. Si perdéis la confianza en los testimonios, os apartaréis de la verdad bíblica. Esto está en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 632, párrafo 2. Este marco metodológico entonces proporciona las herramientas para examinar rigurosamente la afirmación de que la creencia en el don profético de White no es opcional dentro del adventismo del séptimo día, y según la comprensión presentada obviamente en sus propios escritos. Entonces, una vez teniendo claro esta pauta inicial, ¿no? Hermenéutica, interpretativa y metodológica, vayamos entonces al análisis ya de los textos, ¿no? Textos clave, un análisis más sistemático. Primero, vamos a ver el fundamento bíblico del don profético en el remanente. Textos bases son 2 y vamos a agregar después un tercero. Los primeros dos, Apocalipsis capítulo 12, 17 y 19, Dios, ¿no? Y acá hay una exégesis definitiva de Ellen White. No se olviden que Ellen White hace exégesis. Y hablamos definitiva, obviamente, porque es inspirada, supera cualquier exégesis humana, de cualquier erudito. No importa si se molestan o no con esta declaración, pero ya lo hemos establecido, obviamente, que la exégesis de Ellen White es inspirada. Por lo tanto, ella establece esa conexión y usa principios que los mismos profetas de la Escritura usaron en su momento. También lo hemos fundamentado en la presentación anterior, ¿no? Si los escritos de Ellen White pueden ser usados exegética y teológicamente. Entregamos las bases, igualmente hicimos también una desconstrucción del montaje de algunos referentes de las diversas líneas, obviamente, que intentan bajar el nivel exegético y teológico en el White. Pero bueno, ahí ustedes lo pueden ver en esa presentación. El desarrollo argumentativo completo, ¿no? Primero, la identificación de las marcas remanentes. Eso también está en Dones Espirituales, ¿no? En página 26, 1.
Ahí el White cita Apocalipsis capítulo 12 y 17, dice, el dragón se enfadó con la mujer y fue a hacer la guerra contra el resto de su descendencia, que guarda los mandamientos de Dios y tiene un testimonio de Jesucristo. Interesante, haciendo ya un análisis más lingüístico, más profundo. Dice, tiene, ¿no? El griego ejo, presenta activo indicativo, posesión continua y característica, eso es lo que está indicando, ¿no? Y hay una construcción dual coordinada, ¿no? Guardar los mandamientos de Dios más tener el testimonio. Y eso entonces es igual la identidad completa. Esos dos componentes realmente hacen y conforman la identidad. El testimonio de Jesucristo, que es un genitivo subjetivo, objetivo ambiguo, Ellen White lo interpreta como don recibido. Esa es la interpretación, obviamente, no se mete en los análisis previos del texto griego, acá yo lo comparto, pero obviamente Ellen White se altera, ¿no? Porque obviamente por su erudición académica, sino obviamente por su precisión profética, inspirada, que reitero, ningún erudito, ningún exégeta o teólogo posee esa posición. Por eso es importante, ya lo hemos señalado, de cuando vamos al espíritu de profecía, tenemos que sacar nuestras sandalias de la erudición, y ser humildes y sensibles y recibir el consejo divino sobre las evidencias realmente que la misma Biblia y el espíritu de profecía nos presenta. Bueno, la definición inspirada del testimonio de Jesús. Esto también en el libro sobre la experiencia cristiana, que en la página 243 dice, no lo hagas, soy tu compañero de servicio y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús, adora a Dios. Es texto conocido. Eso está en el Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Y más abajo en Spiritual Gift dice, porque el testimonio de Jesús es el espíritu, es profecía, también haciendo alusión al mismo pasaje. La exégesis de la Puebla. Primero, la definición es inspirada, ¿no? Ya lo hemos visto, divina. Establece la ecuación teológica, ¿no? A, testimonios es igual B, el espíritu de profecía. Esto no es una metáfora, sino una identificación esencial. Es importante poder acentuar. La identificación de los portadores del testimonio, que algunos han interpretado de otra manera, que Ellen White obviamente nunca se arrogó el derecho de ser parte de los testimonios y que los testimonios representan otra cosa. Hay varios eruditos adventistas que han sugerido y han presentado justamente eso, pero se han olvidado estas declaraciones, ¿no? Usan algunas citas de Ellen White y se olvidan de otras, propio obviamente de aquellos que acá no vamos a ver si es intencional o no. El Señor conoce obviamente los corazones, pero claramente hay un sesgo detrás de eso, ¿no? De no ubicar, y lo vamos a ver posteriormente con otros desarrollos, de no ubicar el enjuague dentro de lo que es el espíritu de iglesia. Dice, no lo hagas, dice, porque yo soy tu compañero de servicio y de tu hermano, los profetas. Ella está haciendo alusión a Apocalipsis capítulo 22:9, dentro de esta misma relación. Agrega otro pasaje, no solamente el 19:10, como comprensión de lo que significa y qué quiere decir con el testimonio de Jesucristo, sino ahora aparece Apocalipsis capítulo 22:9, ¿no? En el mismo libro, ¿no? Experiencia Cristiana 2:43 dice, el pensamiento expresado, dice, es el mismo en ambos pasajes. Sin embargo, en uno se dice que los hermanos de Juan tienen el testimonio de Jesús. En el otro, estos hermanos son llamados profetas. Esto es una cita muy importante, ¿no? Normalmente los eruditos que intentan bajar al lenguaje dentro del testimonio de Jesucristo y dicen que obviamente no se arrogó ese derecho, han olvidado esta declaración y otras más que están relacionadas con esto. Si hacemos un análisis comparativo, Ellen White emplea la interpretación intextual. Ellen White trabaja, igual que los profetas, con la intertextualidad. Obviamente hay un diálogo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y entre un profeta y otro profeta, porque el espíritu es el mismo. Bueno, en las corrientes contemporáneas del exégesis, eso es, digamos, un pecado mortal, ¿no? Hacer conexiones, sobre todo los eruditos del Antiguo Testamento, no hacen conexiones con el Nuevo Testamento, ¿no? Eso es un pecado mortal.
y aún dentro de los mismos textos proféticos, ¿no? Hacer una relación entre los profetas menores, inclusive con los mayores, etcétera. Como que eso es un atentado, ¿no? Entonces, eso digamos, propio de la erudición, ¿no? Humana. Pero la Escritura realmente avala la interpretación intertextual, ¿no? Un texto con otro texto. Porque realmente toda la Escritura fue inspirada, ¿no? No solamente el Antiguo, no solamente el Nuevo. Y están, por lo tanto, integradas por el mismo Espíritu. Entonces, eso es un texto para explicar otro. Y el método, también el paralelismo conceptual, que tiene que ver con lo anterior, ¿no? La interpretación intertextual. Y acá hace un paralelismo entre Apocalipsis 19, versículo 10, y el 22, 9. Y la conclusión entonces es muy importante, ¿no? Los que tienen el testimonio de Jesús es igual a profetas. No necesita entonces no puede estar usando constantemente de que ella tiene el testimonio de Jesús y no por ello ser parte del testimonio de Jesús o ser la expresión visible del testimonio de Jesús para la última generación, porque es profeta. Entonces, no, es que muchos dicen, es que ella se dijo profeta, pero jamás que tenía el testimonio de Jesús. Hay también teólogos que han dicho eso, esto lo mentimos, pero eso no está diciendo. No puede. O hay otro autor también que dice obviamente que el juez usó los testimonios del Espíritu, pero no el testimonio de Jesucristo, como que fueran dos cosas distintas. Noten ustedes. O sea, argumentación hay mucha para desestimar y sacar el enjuague dentro de la ecuación. Esa es la estrategia. ¿Ya? Sacar el enjuague dentro de la ecuación identitaria del remanente y de la última generación. Pero el Señor nos ha dejado estas declaraciones inspiradas para desmantelar justamente esas ideas de teólogos, intencionalmente o no, el Señor lo sabe, han intentado de confundir a nuestro pueblo y obviamente restarle importancia. Y ya vamos a ver por qué, ¿no? Hay otros textos que nos muestran con claridad de por qué el diablo está trabajando de esa forma en nuestros círculos teológicos. Bueno, si vamos a una síntesis teológica escatológica, también en el mismo libro que estamos viendo, Experiencia Cristiana, ella declara, dice, comparando la expresión bíblica, el testimonio de Jesús, con la declaración de Apocalipsis 12:17, sobre el remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo, concluimos que antes de la segunda venida de Cristo, su verdadera iglesia guardará sus mandamientos y que tendrán el espíritu de la profecía. Si vemos, acá hay una estructura lógica completa, ¿no? Tres premisas. Primero, ¿no? La primera premisa, el remanente tiene dos características de acuerdo a Apocalipsis 12:17. Segunda premisa, el testimonio de Jesús es igual al espíritu de profecía, tal como lo declara Apocalipsis 19:10. Premisa 3, los que tienen este testimonio dice, son profetas. Y ahí está la comparación entre Apocalipsis 19:10 con 22:9. Hay muchos que se quedan en el 19:10, pero se olvidan del 22:9, que es muy importante, porque enlaza obviamente a los profetas con el testimonio. Ser profeta es lo mismo que tener el testimonio de Jesucristo. Y tener testimonio de Jesucristo es sinónimo de ser profeta. O sea, están totalmente enlazados. De manera yo no puedo decir que el lenguaje es profeta y al mismo tiempo decir que ella no tiene el testimonio de Jesucristo, como algunos eruditos, entre comillas, más conservadores, han interpretado de manera muy errada, olvidando Apocalipsis capítulo 22:9, que cierra, obviamente, esta ecuación y lo fortalece. ¿Cuál es la conclusión? El remanente tiene el don profético, el aspecto propio, realmente, del remanente, no puede estar ausente. ¿Cuáles serían las implicaciones para la iglesia, ¿no? Eclesiológicas, radicales? Y acá podemos usar otra declaración también de dones espirituales, página 26, párrafo dice, aquí entonces están las causas de la guerra del dragón contra el remanente. Enseñan la observancia de los mandamientos de Dios, la resurrección de los dones y reconocen el don de la profecía entre ellos. Los puntos clave, ¿no? Primero, reconocen el don de la profecía entre ellos. No mera creencia pasiva, sino reconocimiento activo.
Es un punto muy importante a tener en consideración. Segundo, la resurrección de los dones. Hay un lenguaje de la restauración en el tiempo del fin. También podemos observar una doble causa del conflicto, ¿no? Los mandamientos de Dios más el don profético. Es igual a la identidad percibida. O sea, no hay identidad, obviamente, sin estos dos componentes. Se pierde la identidad automáticamente. Y por lo tanto, la ira también baja. Pero la ira del dragón, de Satanás, se activa cuando están plenamente unidos, plenamente enlazados y vinculados los mandamientos de Dios y el don profético. Otro aspecto importante, ¿no?, relacionado también con lo anterior, es la naturaleza de los escritores de Juárez como testimonio, que también lo hemos desarrollado de manera más exhaustiva en las presentaciones anteriores. Acá estamos haciendo obviamente la fundamentación y recordando algunos aspectos que hemos desarrollado, pero agregando otros pasajes, otros textos que son iluminadores. Primero, la vinculación providencial con el mensaje adventista. En el Evangelismo, página 189, párrafo 3, dice: a medida que se acerca el fin y la obra de dar la última amonestación al mundo se extiende, se va haciendo más importante que aquellos que aceptan la verdad presente tengan una clara comprensión de la naturaleza e influencia de los testimonios que Dios en su providencia ha vinculado con la obra del mensaje de tercer ángel desde su mismo surgimiento. Este texto lo vimos en la parte hermenéutica, pero ahora lo estamos analizando, ¿no?, de manera más exegética. Análisis terminológico profundo que debemos considerar, ¿no? Primero, está hablando vinculado, un término importante, ¿no?, que ligado, unido, término que sugiere la conexión esencial y que no es accidental. Segundo, desde su mismo surgimiento, que tiene que ver esto entonces con la conexión de los orígenes, ¿no?, 1844, que hay parte justamente, obviamente, la última generación, el remanente final. También habla de la providencia, ¿no?, que es una acción intencional divina, ¿no?, en la historia. La providencia tiene que ver cómo Dios opera en la historia y en el tiempo y va dando las directrices, y de manera especial a través del don profético. Y el otro elemento tiene que ver con la verdad presente, ¿no?, que es el concepto adventista clave que los testimonios definen, porque son los testimonios que definen claramente la verdad presente que está en la Escritura, pero los testimonios ayudan a esclarecer, iluminar, definir, corregir. Ya lo hemos analizado sobre esa lógica de cómo ese diálogo entre la Biblia y el Espíritu de Dios se da de manera coherente y extraordinaria. Otras declaraciones con respecto a su autoridad comparable, ¿no?, con lo que es la revelación bíblica. El mensaje celeste, tomo 3, página 138, párrafo, dice: quiero que todos entiendan que mi confianza en la luz que Dios ha dado está firme, porque yo sé que el poder del Espíritu Santo magnificó la verdad y la hizo honorable al decir: este es el camino, andad por él. Y además dice: en mis libros se presenta la verdad robustecida por un así dice Jehová. Potente declaración, seguro. También más adelante en el párrafo 3 dice: el Espíritu Santo grabó estas verdades en mi corazón y mi mente en forma tan indeleble como la ley fue grabada por el dedo de Dios en las tablas de piedra que están ahora en el arca y que serán manifestadas en el gran día cuando se pronuncie sentencia. Ahí podemos analizar esto, ¿no? Primero dice: así dice Jehová, ¿no? Dice que obviamente sus declaraciones están robustecidas por un así dice Jehová, que es una fórmula profética del Antiguo Testamento y que ella reivindica para esta época a través, digamos, de su don, el don profético. Eso, el así dice Jehová, le da plena autoridad a sus declaraciones y las coloca por sobre los teólogos, por sobre cualquiera de nosotros. Eso está claro, no debemos olvidar ese punto. Y también, obviamente, implica, y ya está dando una cierta respuesta, aunque ya hemos visto que hay varios textos que apuntan a cuál es la respuesta con respecto a si puede ser adventista sin creer en la Juárez, ¿no? Acá también podemos observar una comparación con las tablas de la ley, ¿no?, que en realidad es la máxima teoría. ¿Cómo se dio? ¿Cómo se generó? Ella utiliza justamente ese mismo elemento. También
declara que grabado en forma tan indeleble, ¿no? Que eso ¿qué implica? Una permanencia e inmutabilidad, que no cambia obviamente, ¿no? Están ahí, son inamovibles, porque son declaraciones del Espíritu, ¿no? Y el Espíritu no hierra, el Espíritu no cambia, el Señor no cambia. Bueno, entonces acá también podemos observar una referencia escatológica, ¿no? Y esto tiene que ver con la vindicación final en el juicio investigado, que es el juicio que estamos obviamente observando y el juicio que también ella desarrolla en muchas de sus obras, en muchos de sus escritos. La relación con la escritura, ¿no? Otros principios hermenéuticos. Acá podemos encontrar el principio de no contradicción, que es un principio importante que debemos tener obviamente presente cuando conectamos la Biblia con Kenneth White. Y ello lo declara el mensaje selecto, página 335.1, dice, la Biblia debe ser vuestro consejero. Estudiarla, y noten acá, agrega algo importante que se olvida. No solamente estudiar la Biblia, es estudiar los testimonios que Dios ha dado, porque ellos nunca contradicen esta palabra. ¿Es un pecado, es un error estudiar los testimonios de Dios? No. ¿Por qué? Porque no hay contradicción. No olvidarse. Y esta implicación hermenéutica que indica, hay una subordinación formal. Biblia como el consejero último, en el cual siempre se subordina, y lo hemos visto. Pero al mismo tiempo, a esa subordinación hay una complementariedad, que significa un estudio conjunto recomendado. Son complementos. O sea, por un adventista, el estudio de la Biblia no es completo descuidando el estudio de los testimonios. Y viceversa, no se trata de estudiar solamente los testimonios al margen del estudio de la Biblia. O sea, ambas cosas, ambos libros deben estar presentes en nuestro estudio. Ese es el estudio completo para un adventista. Cuando falta uno de ellos, obviamente estamos totalmente incompletos y teniendo serios problemas que vamos a ver posteriormente. Y lo otro, la otra implicación, ¿no? Es la coherencia garantizada, por lo tanto. Dice, nunca contradice. Algunos textos sí, otros no, dice, nunca contradice. Y claro, en el cual lo dice claramente, ¿no? Si esto es del diablo o es del espíritu o es de Dios. Simplemente no hay términos medios. No es que algunas declaraciones ella estuvo con la ampolleta, con la bombilla iluminada, y otros no. Eso, algunos también les he escuchado eso, ¿no? Es no leer bien, es por lo mismo, no ser exegético con respecto al texto del lenguaje, sino eisegético, por eso esa palabra que lo presentamos anteriormente, la exégesis, y tiene que ver con imponer nuestras pretensiones al texto, nuestro cero. No, el lenguaje no está diciendo eso, bajo ningún punto de vista. Todos sus textos, por eso no estamos usando acá un pasaje, un texto, ya hemos usado otros textos más acá. Tratamos realmente de hablar en un lenguaje en su conjunto. También uno puede observar una unidad en cuanto a la autoridad divina, ¿no? Tal como ella lo declara en el mensaje selecto. Tomó 3 páginas 32 y dice, el Espíritu Santo es el autor de las Escrituras y también del espíritu de profecía. Eso garantiza lo anterior, ¿no? Obviamente, y es aunque ya también lo hemos establecido y ya lo establece, diferente función, ¿no? Ella nos trae una nueva luz, no es una nueva Biblia, no anula la Biblia, sino obviamente la interpreta y la amplía. Por eso hablábamos en nuestra presentación anterior, obviamente, que esos escritos tienen intencionalidad exegética y teológica. Sí, es el rol que ella cumple, pero no es traer otra verdad, otra Biblia, no, jamás. Subordinación, obviamente, como todo profeta, se ha subordinado a los profetas anteriores. También está la garantía de la coherencia intrínseca, que también lo hemos establecido, y una autoridad derivada, obviamente, de la Biblia, pero es real. El hecho que sea derivada no significa de que eso anule la autoridad del juez, al contrario. Ese es el punto, ¿no? Que realmente siempre se cae justamente en situaciones de anular, ¿no? De ir en una dirección u otra. En términos negativos, obviamente, para desmantelar la autoridad profética del lenguaje. Bueno, y yendo ya a una función interpretativa, hermenéutica específica, el mensaje selecto
tomo 3 páginas 84, uno dice, en aquel tiempo, está hablando después del chasco en 1844, se nos presentaba un error tras otro. Ministros y doctores, médicos, ¿no?, traían nuevas doctrinas. Solíamos escudriñar las escrituras con mucha oración y el Espíritu Santo revelaba la verdad a nuestra mente. Yo recibía capacidad para definir claramente lo que era verdad y lo que era error. Hay una función declarada, ¿no?, y contundente. Hay una clarificación en los tiempos de confusión doctrinal. Hay capacidad para definir claramente, dada por el Espíritu Santo, y el contexto histórico específico, ¿no?, es crisis post 1844, hasta el fin del tiempo. O sea, por eso está la apostasía alfa y está la omega. Obviamente, y la apostasía está, tanto la alfa y la omega, en estrecha relación con el don profético, que es el elemento vinculante, obviamente, con el mensaje hecho de los mensajes desde sus orígenes, como ella lo ha establecido. Bueno, y la función con respecto a la iglesia al tiempo del fin, ¿no? Y acá vamos a ver un texto en Testimonio Selecto, tomo 2, páginas 11 y 13, sobre la continuidad y la restauración del don profético. Posteriormente vemos también al amado Juan en la isla de Patmos, henchido del espíritu de profecía en toda su plenitud. Los textos del Nuevo Testamento no hacen ni la más ligera insinuación de que los dones del Espíritu se subtraerían de la iglesia hasta que hubiera de alborear el día de gloria por la segunda aparición de Jesucristo. Entonces acá podemos observar un argumento histórico y teológico. Primero, la negación del cesacionismo, o sea, que los dones no... Es una perspectiva de varios protestantes, ¿no? Y también está de manera quizá implícita en algunos eruditos críticos de los dones realmente que no continuaron, ¿no?, que llegaron hasta la era apostólica y en el momento posapostólico ya dejó de ser, ¿no? Ese es el cesacionismo, ¿no?, una perspectiva que realmente no cree en el don profético hasta el tiempo del fin. Lo otro tiene que ver con la plenitud de Juan como modelo para el tiempo del fin. Aparece también en Juan hablando, y él mismo dice que fue henchido del espíritu de profecía, ¿no? Entonces, plenitud. Él claramente, Juan dice que tuvo el espíritu de profecía. La expectativa escatológica, entonces, dones, dice, hasta la segunda venida. Por eso, obviamente, el rol de Ellen White no termina con ella, no es para la era decimonónica, como algunos también pretenden, ¿no? Ellen White ayudó a los pioneros, pero ahora tenemos teólogos, ya vimos una cita al respecto, ¿no? Teólogos obviamente que han logrado mejores aproximaciones a la verdad teológica, ¿no? Viendo eso como un avance, pero en realidad eso es regresivo. Pueden revisar la presentación, es totalmente regresivo, eso no es progresivo, no es la verdad progresiva, no es la verdad pasada. Bueno, podemos ver otro, lo que tiene que ver con la visión de restauración. Testimonio Selecto, tomo 2, página 11, 4, dice, cuando el pueblo de Dios vuelva a la fe y a las prácticas de la iglesia primitiva, como seguramente lo hará bajo la influencia del posterior mensaje, sobrevendrá la lluvia tardía y se reavivarán todos los dones. Sin duda hay una visión de restauración, ¿no? El retorno al modelo primitivo como condición. Primero, hay una condición. La lluvia tardía como derramamiento escatológico o del fin del tiempo. También habla que se reavivarán todos los dones. Y esa es la expectativa, obviamente, completa, y es lo que obviamente esperaron mucho y no recibieron. Otra cosa interesante que algunos no lo relacionan, ¿no? Y quizás para algunos de ustedes puede ser novedoso, ¿no?, que el espíritu de profecía es una señal del fin del tiempo. Veamos Testimonio Selecto, tomo 2, página 12, párrafo 1, dice, con esto concuerdan las palabras del profeta citadas por Pedro, y serán en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Aquí vemos el espíritu de profecía entre las señales características de los últimos días. Esto también es otro elemento a reflexionar, ¿no? El espíritu de profecía es otra de las señales del fin del tiempo y totalmente ignorada, ¿no?, como señal.
Y esto le da una categoría muy particular. Y entonces acá podemos observar que hay una inserción en la escatología bíblica. Primero podemos observar el cumplimiento de Joel 2 en el tiempo del fin. Segundo, la ubicación entre las señales cósmicas, sol, luna, y la señal característica, ¿no? El elemento distintivo, ¿no? Es una señal característica del tiempo del fin. Bueno, ¿cuáles serían las consecuencias entonces de ese rechazo, ¿no? También que otro aspecto que podemos observar. Hay una progresión peligrosa que a veces ignoramos totalmente, ¿no? Y que tiene que ver justamente con lo que hemos observado. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, dice, en página 632, párrafo 4, dice, se me ha mostrado que la incredulidad de los testimonios, la amonestación, aliento y reprensión está excluyendo al pueblo de Dios de la luz. La incredulidad les cierra los ojos, de manera que quedan en la ignorancia de su verdadera condición. Sin duda acá podemos observar que hay un lenguaje de exclusión espiritual. Excluyendo, dice, de la luz. Hay una pérdida de iluminación divina. Cierra los ojos, la imagen de ceguera autoindecible. Y consecuencia, la ignorancia del estado real. Esas son las implicancias. Y eso nos lleva a otro punto íntimamente relacionado que tiene que ver con la progresión lógica de la apostasía. En Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 632, párrafo 5, dice, muchos de los que han apostatado de la verdad reconocen como motivo de su conducta que no tienen fe en los testimonios. Lo que importa saber ahora es, ¿renunciarán al ídolo que Dios condena o continuarán en su errónea conducta de complacencia, rechazando la luz que Dios les ha dado en reprensión de las cosas en las cuales se deleitan? ¿Cuál sería la progresión lógica de la apostasía? Primero, la falta de fe en los testimonios, la espíritu de profecía. Segundo, el rechazo de la reprensión divina. Tercero, la apostasía de la verdad. Y cuarto, la idolatría, que es la elección propia sobre la revelación. Y eso es la idolatría, ¿no? Cuando imponemos nuestros criterios teológicos, nuestros sesgos por sobre la revelación, eso es una actitud totalmente idolátrica. También podemos observar una dinámica psicológica espiritual, ¿no? Veamos Testimonios para la Iglesia, tomo 5, páginas 632, párrafo 2, dice, si perdéis la confianza en los testimonios, os apartaréis de la verdad bíblica, de acuerdo a la manera en que consideráis ahora los testimonios. Si fuese dado a alguno de ellos que atravesase vuestro camino y corrigiese vuestros errores, os sentiríais perfecta libertad para aceptarlo o rechazarlo en cualquiera de sus partes o en su totalidad. Aquellos que menos inclinados os sentáis a recibir, es con toda seguridad la parte que más necesitáis. Y acá podemos observar una dinámica, ¿no? La confianza como antídoto contra la desviación. Dice, apartaréis de la verdad bíblica. Hay una conexión causal totalmente directa. ¿Y cuál es la paradoja? Porque hay una paradoja o contradicción. Lo más necesario es lo menos deseado. Bueno, increíble, pero es así, nos pasa. Es una realidad propia de la humanidad caída, pero que puede ser solucionada, porque no estamos realmente en una situación que no pueda cambiar nuestra situación. Obviamente, acá entra el libre albedrío, entra nuestra decisión y bueno, cada cual sabe la decisión que debe tomar al respecto. Y esto obviamente nos lleva a una progresión en espiral totalmente descendente. En Testimonios para la Iglesia tomó 5, páginas 630, para favor, dice, es el plan de Satanás debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. Luego sigue el escepticismo en cuanto a los puntos vitales de nuestra fe, los puntos de nuestra posición, y a continuación la duda en cuanto a las Santas Escrituras y la marcha descendente hacia la perdición. Sin duda hay una progresión descendente y en espiral. Primero, debilitar la fe en los testimonios, ¿no? Que es el objetivo satánico. Entonces, cualquier ataque a los testimonios, que ya lo hemos presentado en sus diversas manifestaciones, es un objeto satánico detrás. Segundo, el escepticismo sobre los pilares doctrinales, ¿no?
que es consecuencia de lo anterior. Cuando se duda de los testimonios, difícilmente se van a aceptar los pilares o los antiguos hitos, como dicen los White, ¿no? Que Dios lo dejó claramente establecido. Y todo lo relacionado, y todas las verdades y las doctrinas relacionadas con estos pilares, porque hay toda la interconexión, no podemos dudar de esa realidad. Tercero, la duda en la escritura. ¿Qué tiene que ver? Claro, porque están integrados, ya lo hemos visto anteriormente. Los testimonios, al estar intrínsecamente integrados, realmente, vinculados con las escrituras, su cuestionamiento lleva a la duda también en las escrituras. Y eso uno lo puede observar. Los críticos de Ellen White normalmente también son críticos de las escrituras. Las metodologías críticas que se usan con Ellen White están también presentes en las exégesis de estos revisionistas. Entonces se duda también si se cuestiona la escritura, se duda. Cuarto, la marcha descendencia hacia la perdición. Es terrible. Entonces, obviamente, si cuestionamos Ellen White, si dudamos del don profético manifestado visiblemente en su ministerio, como mensajera del Señor, eso nos va a llevar a la marcha descendencia hacia la perdición. Y eso claramente ya está respondiendo, entregando otras respuestas más a la pregunta inicial. ¿Puede ser adventista sin creer en el White? Claramente esto está entregando otros elementos que nos ayudan a comprender realmente y a entender claramente cuál es la respuesta. Testimonio Selecto, tomo 2, página 13, párrafo 1, dice: de todos los beneficios que Dios ha concedido a su pueblo, dejando aparte la dádiva de su Hijo, ningún hay tan sagrado ni tan eficaz para su bienestar como el don de su santa ley y de su santo espíritu. Y ninguno es tan a propósito como estos para desbaratar los planes de Satanás y en consecuencia suscitar su ira. Bueno, ahí está Apocalipsis 2:17, la ira, el diablo está anestesia en relación con eso, ¿no? Para el remanente final. Claramente vemos acá que hay una teología del conflicto cósmico. La ley más el espíritu es igual dones más poderosos, ¿no? Después de Cristo, sin duda. También se habla de la eficacia contra Satanás que provoca su ira, sin duda. Cuando la ley, guardando un mandamiento de Dios, los testimonios de Jesucristo están unidos, eso genera la ira. Tienen que estar los dos. Y si la ira no se ha manifestado claramente, porque, bueno, en realidad no solamente los testimonios, sino también los mandamientos de Dios están en baja dentro de nuestro círculo. Porque las ideas evangélicas son antinuminianas, anti-ley. Algunos de manera más explícita, otros implícitamente también están en contra de la ley. En términos prácticos. Entonces, por eso la ira no se ha manifestado, ¿no? La ira del dragón. Entonces, pero acá estamos hablando de los escritos de los White. Los White están totalmente desestimados por la erudición. Y eso también ha llevado que muchos líderes, muchos hermanos nuestros también nos dejen de leer o le dejen de dar importancia con todo lo que ello conlleva. Bueno, la oposición prueba la importancia del don, por eso se activa. Cuando estén los dos componentes activados, entonces la ira de los se va a manifestar. Que estos dos componentes es nuestra identidad como pueblo adventista. Revisemos una síntesis. La imposibilidad teológica del adventismo sin Ellen White, a la luz de lo que ya hemos visto, ¿no? La conjunción de estos textos crea un sistema teológico cerrado, ideológico, por lo que hemos visto, donde, primero, la definición bíblica, Apocalipsis 12:17, establece que el remanente tiene el espíritu de profecía. Segundo, la identificación histórica, ¿no? Los adventistas son ese remanente. Tercero, la manifestación concreta, ¿no? El don se manifiesta en Ellen White. Cuarto, el rechazo es igual a la negación de la identidad. No aceptar a Ellen White es igual no ser el verdadero remanente. Quinto, las consecuencias espirituales. El rechazo inicia el proceso de la apostasía. Y esto sí que es duro, ¿no? Entonces, la conclusión textual es totalmente inescapable, insoslayable. Según los escritos analizados, el Espíritu decía, ser adventista auténtico, remanente escatológico, remanente final, la última generación, exige necesariamente aceptar la autoridad profética de Ellen White. La
opcionalidad es teológicamente imposible dentro de este marco. Bueno, y acá quizás podemos repasar algunos aspectos que hemos visto, ¿no? El fundamento bíblico del don profético en un remanente. Hay una identificación de las marcas del remanente, Apocalipsis 12:17, ya lo hemos visto, ¿no? Tienen, cuando habla de tiene, está hablando de una posición continua y característica. También hay una construcción dual coordinada, ¿no? Guarda los mandamientos, más tener el testimonio. Eso es igual a identidad completa. El testimonio de Jesucristo obviamente implica obviamente que es un don recibido en cuanto a la interpretación inspirada. Y con eso las implicancias teológicas con respecto a esta área. El remanente escatológico se define por dos características inseparables, ¿no? La capacidad, o sea, la identidad adventista se vincula necesariamente a estas marcas. En cuanto a la definición inspirada, el testimonio de Jesús, Apocalipsis 10 dice, 19 días, obviamente, que es en espíritu de profecía. Y esto es un aspecto muy importante a considerar, ¿no? Porque la definición inspirada de origen angelical divino hace una correlación teológica entre A, testimonio, que es igual a B, espíritu de profecía. Y esto ya lo hemos visto, no es una mera metáfora. En cuanto a las implicaciones, establece la base bíblica para identificar el don profético como elemento escatológico. Y el testimonio de Jesús no es abstracto, sino concreto en el espíritu de profecía. En cuanto a la identificación de los portadores del testimonio, ¿no? Podemos identificar a Lenhuay como portadora, algunos te lo dicen que no es portadora, que representa otras cosas. Pero ya como lo hemos analizado, haciendo esta interpretación intertextual que hace Lenhuay, hay un paralelismo conceptual, ya lo hemos mostrado, entre Apocalipsis capítulo 19, 10 y 22:9, que es un pasaje que se omite o se olvida. Y eso entonces nos lleva a un método comparativo, ¿no? Usa un texto para explicar otro. Y a una conclusión exegética de lo importante. Los que tienen el testimonio, ¿listo? Son profetas también. Y ya lo vimos, son sinónimos. Tener el testimonio de Jesucristo y profeta, el profeta, son sinónimos. De manera que no se le puede llamar profeta a alguien y al mismo tiempo decir ella no tiene el testimonio. Entonces, cuando aquellos que dicen que el juez no usó la frase para ella misma, el testimonio de Jesucristo, está indicando obviamente que ella no debe ser considerada dentro de esta ecuación, obviamente están omitiendo, obviamente está en lo que obviamente la misma escritura dice en Apocalipsis 22, nuevamente, que es tener el testimonio de Jesucristo también es sinónimo de ser profeta. Están interrelacionados, conectados. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para quitar esa conexión? Y esto, además de lo que dice el texto, Ellen White lo refrenda en sus escritos que acabamos de presentar, ¿no? En el libro Experiencia Cristiana, Dones Espirituales, en fin, vamos a encontrar justamente esa relación. Y si hacemos una síntesis, podemos encontrar algunas premisas interesantes, ¿no? El remanente tiene dos características. Premisa 2, el testimonio es igual al espíritu de profecía, y el remanente entonces, por lo tanto, tiene el don profético. Y esto no es opcional, sino definitorio. Esto define al remanente y define, obviamente, si somos adventistas o no. Claramente. Y en cuanto a la naturaleza escrita, ya lo hemos visto, ¿no? Hay una vinculación providencial, realmente ahí vinculado a una conexión orgánica. Habla que desde su mismo surgimiento, obviamente, está vinculado con el mensaje del tercer ángel. Y es un aspecto providencial. También en cuanto a su autoridad, que también lo hemos desarrollado en presentaciones anteriores, ella habla de que, que sus escritos están obviamente obedecidos con un así dice Jehová. Y que es una fórmula profética utilizada obviamente en el Antiguo Testamento, ¿no? O sea, tenemos que tener cuidado entonces por los escritos de Juan, porque no es un así dice el Juan, es un así dice Jehová, que es muy distinto, ¿no? Ya hemos hablado en la presentación anterior, en la 9, sobre los recursos, o sea, los escritos de los cuales son inspirados no solo las visiones, obviamente todos sus escritos, porque obviamente la inspiración no funciona solamente con visiones, está la inspiración a través de la providencia, ya lo hemos visto, y del pensamiento. Pueden revisar el video anterior, no tenemos tiempo para desarrollar ese punto. Por eso, cuando el así dice Jehová, no es solamente lo que ella dijo en visiones,
sino en todos sus escritos están en así dice Jehová. Como también podemos hablar de Lucas, ¿no? Lucas obviamente no recibió ningún tipo de visión. Sin embargo, no podemos decir lo contrario de que en los escritos de Lucas, ¿cuáles son los escritos del Evangelio de Lucas y en Hechos de los Apóstoles? No hay un así dice Jehová. Bueno, revisen la presentación anterior, en la 9, y ahí van a encontrar ustedes este aspecto para que puedan entender que el así dice Jehová no está limitado a las visiones. Bueno, todos sus escritos están robustecidos por un así dice Jehová. Eso realmente es extraordinario, ¿no? Y también habla que son indelebles, ¿no? Hay una permanencia y una inmutabilidad. Entonces, aspectos que no debemos olvidar. Y en cuanto a la relación con las escrituras, ya lo hemos visto también en otras presentaciones, hay una subordinación formal, hay una complementariedad y hay una coherencia garantizada. Esos tres aspectos creo que son muy importantes y no olvidar. Hay una subordinación formal, sin duda, ¿no? Ella se somete a la Biblia, depende de la Biblia, pero al mismo tiempo es complementaria a ella. Ya lo vimos, por eso dice estudiar la Biblia, pero dice estudiar los testimonios. Complementariedad. Y lo anterior entonces garantiza una coherencia, ¿no? Cuando ella dice nunca contradice. Entonces, hay una armonía esencial, no hay contradicción. Y lo que quieren ver contradicción lo van a encontrar en sus escritos y también en la Biblia. Los críticos de la Biblia siempre van a encontrar contradicción. O sea, el que quiera dudar, siempre va a estar esa posibilidad de la duda. El Señor no atenta contra el libre albedrío humano y la voluntad humana. Si queremos dudar del espíritu de profecía, no podemos hacer. Estás en tu fuero. Pero eso tiene sus consecuencias igual, no olvidar. Todas nuestras decisiones tienen consecuencias. Y es importante también sopesar al momento de cuestionar tanto la Biblia y también el espíritu de profecía. Que obviamente también como ella habla, tanto la Biblia como el espíritu de profecía tienen el mismo origen divino y por lo tanto también la misma autoridad, aunque derivada en este caso. Siempre es derivada, porque hay una dependencia. Y bueno, también la función hermenéutica que tienen y exegética después, ¿no? Subjetivo, también lo hemos desarrollado en presentaciones anteriores, clarificación en tiempo de confusión y capacidad dada por el Espíritu. O sea, claramente las ideas no son de ella. El Espíritu Santo fue ayudando en todos estos puntos. Bueno, y su función en la iglesia claramente está establecido, ¿no? Eh, y claramente ella pasa a ser no solamente un don profético más, sino una señal del tiempo del fin. En cumplimiento Joel 2, ¿no? Está ubicada entonces entre las señales cósmicas del sol, la luna, etc. A veces nos quedamos con esas señales, nos olvidamos que el espíritu profecía es una señal también. Y eso obviamente le da, amplía el espectro del espíritu de profecía y del rol del Kwai. Es una señal característica, es un elemento, por lo tanto, distintivo, ¿no? Entonces, otro aspecto más que sigue fortaleciendo, digamos, de la no prescindencia del espíritu de profecía por nosotros. Otro aspecto en cuanto a las consecuencias, hablábamos anteriormente de que podemos dudar, cuestionar, desestimar, en fin, pero eso tiene consecuencias. Primero, hay una exclusión de la luz, pérdida de la iluminación divina. Y eso se ve, ¿no? Cuántos teólogos, al no tener el don profético, al no considerarlo, aparentemente se ven avances, pero avances de tipo de gimnasia intelectual. Pero no hay claridad, no hay precisión en la comprensión. Hay hipótesis, estamos llenos de planteamientos hipotéticos sobre la teología adventista. Todo nuestro teólogo, cada cual quiere lograr la fama, ¿no? Y darle el cascabel al gato, ¿no? O traer obviamente el último evangelio. Pero prácticamente si uno observa no hay avance en cuanto a esta verdad. Uno lo que puede observar es su supuesto avance, son gimnasia propia de la academia. Pero no hay luz al respecto, porque realmente hay exclusión del espíritu de profecía. Y por lo tanto el Señor excluye la comprensión y la certeza en los constructos teológicos. Entonces, ahí uno puede observar la progresión lógica que hablamos anteriormente, ¿no? Dudar en los testimonios, pues viene a dudar en los pilares doctrinales, y eso lleva a la duda de la escritura y apostasía completa, que es un lenguaje eh, interesante, ¿no? Bueno, ahí uno puede ver. Y en cuanto
a la imposibilidad teológica, ¿no? Hay una integración de todos los elementos anteriores, ¿sí? Esto es clave. En un sistema teológico cerrado, sí, vemos acá la definición bíblica sí, del espíritu profecía, la identificación histórica, adventismo es igual a remanente, y la manifestación concreta en un juez. Y hay un rechazo que implica la negación de la identidad. ¿Y cuáles son las consecuencias? Otra vez, el proceso de apostasía. Por eso hablaba anteriormente, la apostasía alfa y la omega, que es la de nuestro tiempo, está en estrecha relación con el rechazo, la desestimación, la no consideración del espíritu de profecía. Y eso entonces lleva a la conclusión inescapable, insondable, ¿no? Ser adventista, auténtico, remanente, exige aceptar la autoridad profética de los jueces. Y la opcionalidad obviamente es teológicamente imposible dentro de este marco adventista. Bueno, vamos a la sección y acá vamos a sistematizar lo que ya hemos desarrollado, también obviamente con cita del Espíritu, lo decía, algunas declaraciones, pero ya entrando en un plano más de organización, los elementos que hemos estado desarrollando, ¿no? La identidad adventista como pueblo remanente, entonces eso nos lleva a una doctrina de la iglesia, a una eclesiología más definida. La naturaleza definitoria o definicional de Apocalipsis 12:17 no es meramente descriptivo, como algunos lo presentan, sino constitutivo. En Juan, en experiencia cristiana, dice, en términos claros, el profeta Juan habla del remanente o la última iglesia como aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen un testimonio. Ya yendo a un plano más de sistematización, ¿no? Habla del remanente, que es el lenguaje de identificación específica. Habla también de la última iglesia, la ubicación escatológica definitiva. Última, no hay más. Y también como aquellos que es una construcción de definición, ¿no? Y no es causal. Está haciendo una referencia muy, muy específica. ¿Cuáles serían las implicaciones acá? Más radicales. En dones espirituales, 26:2 dice, aquí entonces están las causas de la guerra del dragón contra el remanente. Enseñan a observancia los 10 mandamientos, la resurrección de los dones y reconocen el don de profecía entre ellos. Hay un desarrollo sistemático. Primero, premisa bíblica, ¿no? El remanente tiene 2 marcas, Apocalipsis 2:17. También hay una premisa hermenéutica. Estas marcas son definitorias, no accidentales. Hay también una premisa histórica. Los adventistas manifiestan estas marcas. ¿Y cuál es la conclusión eclesiológica para la iglesia? Los adventistas son el remanente. Ahí está la base entonces de lo que somos remanentes. Bueno, y acá podemos entrar en el argumento más biológico, circular. El primer movimiento, la identificación de características. También el mismo libro de Experiencia Cristiana, Enseñanza y Experiencia Cristiana, después dice, comparando la expresión bíblica, el testimonio de Jesús con la declaración de Apocalipsis 12:17 sobre el remanente, que guarda los mandamientos de Dios y tiene un testimonio de Jesucristo, concluimos que antes de la segunda venida de Cristo, su verdadera iglesia guardará sus mandamientos y tendrá el espíritu de la profecía. Una estructura lógica uno puede saber que el lenguaje interpreta Apocalipsis 2:17, y lo hemos visto también en la sección anterior, define el testimonio de Jesús como el espíritu de profecía, Apocalipsis 12:19, incluyendo, digamos, con Apocalipsis 22:9, y concluye que la verdadera iglesia, el tiempo al fin, tendrá el espíritu de profecía. El segundo movimiento dentro de esta circularidad, ¿no? Hay una autoaplicación afectiva. Testimonios Selectos, tomo 2, página 13:1 dice, de todos los beneficios que Dios ha concedido a su pueblo, ninguno es tan sagrado ni tan eficaz para su bienestar como el don de su santa ley y de su santo espíritu. Y cuando en la última generación de hombres se levante el pueblo de Dios, observando los 10 preceptos de la santa ley y el reconocimiento del renacimiento del espíritu de profecía, experimentará la acerba hostilidad de sus enemigos. Entonces, en esta autoidentificación implícita, dice, cuando en la última generación, hace referencia al tiempo presente de los pueblos. La última generación no comienza con 144.000, comienza
a partir del año 1844. Claramente está ella ubicando, obviamente, la última dentro de su época, en adelante. Dice, también se levante el pueblo de Dios, que es una acción histórica concreta, observando y reconociendo práctica actual del pueblo adventista. Eso es observando y reconociendo. Aspecto importante, ¿no? Que están ahí incluidos. Y al tercer movimiento, acá entramos ya en una relación lógica, y acá es interesante, ¿no? Ustedes pueden detenerse a esta parte, eh, pero van a encontrar justamente esta relación, eh, y que es una conclusión inescapable, ¿no? Si A, que es el remanente, tiene características X e y B, adventistas, son identificados como A, entonces B debe manifestar X e Y. Es un aspecto importante. Hagan el ejercicio ustedes acá, quizás este aspecto puede que es corto, pero puede que aparentemente sea complicado, pero no es complicado. Los que están más asociados a la lógica y las matemáticas, puede que sea más fácil este tema. Pero hay una relación, por eso coloco acá, una relación interesante, una relación lógica dentro de la misma escritura y lógica dentro de los manifestados del Espíritu. Decía. Pero hay una relación de orden, de organización extraordinaria, de conexión. Por eso es importante hacer decir. Entonces, la particularidad es que Ellen White es simultáneamente la intérprete que define unas características y la manifestación de una de ellas, que es el espíritu de profecía. Bueno, y en cuanto a la naturaleza y la autoridad profética de Ellen White, ya lo hemos visto, es una autoridad divina, pero real. Es la luz menor. ¿Pero en qué sentido? Ya lo hemos estudiado también anteriormente. ¿Cómo debemos entender eso? La Biblia debe ser vuestro consejero. Estudiar, como dice anteriormente, y estudiar los testimonios, ya lo hemos visto. Y esto implica una jerarquía implícita. La primacía de la Biblia, luego la subordinación de los testimonios, dice, nunca contradicen, pero también tienen autoridad real. Dios ha dado. Y mientras la Biblia es la luz mayor lo hemos estudiado anteriormente, es Cristo y la palabra de Dios también, los testimonios son la luz menor que preparan el camino. Pero ambos son de origen divino. Entonces, algunos han establecido, ¿no?, la narrativa que luz menor es prácticamente hablar del no inspirado, ¿no?, de que no tiene autoridad. Entonces, luz menor ha sido manoseado por varios eruditos, dándole una categoría que no corresponde a lo que Dios entregó. A luz menor no desautoriza a Ellen White como profeta, como autoridad por sobre los teólogos y la teología. Y bueno, y todos los aspectos que están asociados, porque tienen origen divino y porque la luz menor nunca contradice la luz mayor. Entonces, cuidado con ir a una eisegesis, ¿no? Imponer nuestro sesgo crítico a lo escrito de Ellen White y no escuchar lo que ella misma está declarando inspiradamente. Y habla también, ¿no?, que en aquel tiempo, ¿no?, después del chasco, el Espíritu Santo revelaba la verdad a nuestra mente, ¿no? Y se le daba la capacidad, ya lo hemos analizado ese texto. La naturaleza de esta función entonces tiene un contexto específico, 44, el origen, habla de un origen divino, el Espíritu Santo revelaba a aquellos que necesitaban claridad doctrinal, ¿no? Entonces, tiene falta de claridad doctrinal, él siempre está presente en nuestro pueblo. ¿Qué tenemos que hacer? Ir a los testimonios, a la Biblia, pero si no entendemos la Escritura, el Espíritu Santo se revelaba y sigue revelando. No sabéis que los libros seguirán hablando, dicen, y después de su muerte sus escritos no mueren, seguirán hablando. Ella ha descansado, pero sus escritos siguen vivos, están presentes. Por lo tanto, el Espíritu sigue revelando a nuestro pueblo. No ha parado la revelación. No tenemos que buscar otro profeta. Bueno, Dios levantará quizás otro a futuro, ¿no? Quizás en el presente, pero ningún profeta debe salir con sus novedades. Debe someterse a la Escritura y ahora al Espíritu de profecía, ¿no? El profeta que salga ahora tiene un peso más grande, ¿no? En el cual lo tuvo, tenía la Escritura detrás, sí. Pero ahora el profeta que surge, que Dios levante, si alguno Dios levanta de acuerdo a sus designios y se van a levantar quizás más al futuro, tiene que estar de acuerdo a la Escritura y también a los testimonios de su espíritu. Entonces, no es de autoproclamarse profeta, ¿no? Hay algunos que pretenden eso, pero no tienen las credenciales divinas. Cuidado con ese tema. La función discernidora, ¿no? Definir claramente. Además que tenga algunas luces, ¿no? Si quieres claridad, definición doctrinal, lo vas a encontrar en el Espíritu de profecía. Y no es una nueva revelación, sino una iluminación, ya lo he visto aplicada. Ahí, por eso el rol de Ellen White
es un rol exegético, teológico, de lo que ya ha sido revelado. Y el Espíritu Santo se manifiesta, ¿no? Se revela en el sentido interpretativo, ¿no? El ángel intérprete aparece ayudando, digamos, a esclarecer cosas obviamente que los escritores bíblicos tampoco fueron capaces de entender porque realmente no era para su época. La verdad presente en nosotros tiene implicancias más amplias, no porque seamos mejores, sino porque realmente el tiempo en que estamos en esto amerita tener una luz amplia en todo su sentido. Bueno, también en el cual ya lo hemos visto anteriormente, dice que el Señor le ha dado mucha luz y que hay instrucciones que el Señor me ha dado para su pueblo. Y es luz que ellos deben poseer, línea sobre línea, precepto sobre precepto. Entonces, interesante el carácter de la luz. Una luz opcional, no dice luz que deben poseer. Una necesidad total. ¿Necesitamos el Espíritu por Dios? Sí, porque es una luz que debemos poseer. Y el método pedagógico, línea sobre línea. Debemos estudiar todos los escritos. No usar algunas líneas entrecortadas, ¿no? Y omitiendo estas declaraciones. Instrucciones también para su pueblo. Hay instrucción. Muchas veces vemos que estamos desorientados. Bueno, las instrucciones están claramente. El Espíritu Santo ha instruido a su pueblo en prácticamente todos los aspectos, en todos los ámbitos. Hay instrucción, hay dirección. Pero tenemos que hacer el esfuerzo de estudiar. No se olviden, estudiar la Biblia y estudiar los testimonios. Esa es la labor del remanente. Bueno, y la autoridad tiene que ver con la actualidad, ¿no? Con la verdad presente. Dice, en los tiempos antiguos Dios habló a los hombres por boca de los profetas, pero en estos últimos Él habla por los testimonios de su Espíritu. Y también dice que nunca hubo un tiempo cuando Dios instruyera a su pueblo más fervientemente de lo que lo hace hoy, concerniente a su voluntad y a la conducta que quiera. Entonces, hay un incremento de luz, sin duda. Hay una instrucción intensificada. Hay una intensificación, obviamente, del accionar divino para esta última generación, para el remanente final. Y pero y ahora, justamente, el que tiene que ver con ahora, ¿no? ¿Verdad presente? En estos días. Nunca hubo un tiempo. Hoy son declaraciones que obviamente está hablando de una verdad presente. ¿Y cuáles son las consecuencias del rechazo? Ya hemos visto algunas, pero si perdéis la confianza en los testimonios, dice, apartaréis la. Entonces acá podemos conectar el rechazo con la desviación. Rechazar los testimonios es igual a rechazar la instrucción actual, la verdad presente. Entonces no podemos entender la verdad presente rechazando los testimonios. Y es por eso que obviamente dentro de nuestros círculos teológicos y obviamente de toda la bibliografía y la literatura contemporánea, obviamente, no hay verdad presente, porque no están, con algunas salvedades, que son muy pocas, no están considerados los testimonios. Entonces, muy difícil, obviamente, que haya. Entonces, la verdad presente solo es posible cuando se estudian los testimonios junto a la ley. No hay otra posibilidad. Y esto entonces lleva a apartarse de la verdad bíblica. Obviamente, cuando ignoramos los testimonios, nos apartamos de la Biblia y caemos en el fango, en el pantano del protestantismo. El protestantismo obviamente está en un fango, obviamente, porque están con categorías, con teologías, con filosofías paganas, y eso de muchos años, no vamos a entrar en los detalles ahora. Entonces no es, hay seguridad. Ellos ir al protestantismo, que es obviamente la decisión que ha tomado la erudición adventista a partir de los años 50, de manera más hasta nuestros días, ha llevado justamente a entrar en un fango teológico, sin duda. Por más que intenten algunos tener una perspectiva optimista de que tenemos mejores logros teológicos, eso no es así. Si nos comparamos con la verdad que Dios nos ha dejado para este tiempo. Y esto entonces nos lleva a esta paradoja. Rechazar la luz menor conduce a perder la luz mayor. Ese es el punto, ¿no? Rechazar la luz menor conduce a perder la luz mayor. Por eso es importante este tema. Están interconectados. La luz mayor y la luz menor están dentro de un circuito inspirado. Así que no podemos romper ese circuito. No podemos, pero se ha hecho, con las consecuencias que ya hemos especificado. Y esto también encontramos las consecuencias teológicas, ¿no? Que tiene que ver con una
una eclesiología, una iglesia fracturada, ¿no? Y eso nos lleva a la crisis de identidad. Varios han diagnosticado obviamente que estamos en una crisis, cada cual obviamente de su vereda, pero hay una crisis de identidad. Sin el espíritu de profecía, no hay un remanente final completo. Como dice el White, ¿no? Spiritual Gift, don espirituales, página 26, lo dice. El dragón hace la guerra contra estos porque guarda los mandamientos de Dios, el sábado incluido, y por tener el testimonio de Jesucristo, que según la definición inspirada del capítulo 19 de Dios, es el espíritu de profecía. Entonces, la guerra es contra ambas características, no contra una de ellas. Si falta una, la identidad está incompleta, que es lo que está pasando también. O simplemente no hay identidad, porque reitero, no solamente hay ataques contra el don profético o desestimación, sino que la ley de Dios, al incorporar una justificación forense dentro del adventismo, una justificación evangélica, al predicar un evangelio evangélico, ha desestimado la ley de Dios también. Así que prácticamente ya en algunos círculos ya no hay identidad, porque obviamente ambos elementos han sido anulados, tristemente. Entonces, un grupo que guarda los mandamientos de Dios, pero rechaza el espíritu de profecía, no es el remanente completo. Y si rechaza ambas, ya no queda nada más por hacer, ¿no? Ya somos una iglesia protestante más, ¿no? Como a algunos les gusta autoproclamarse, ¿no? Que son meramente evangélicos. Pero no es así. Hay mucho que está en juego cuando declaramos esos acertos. ¿Cuáles son la consecuencia identitaria, ¿no? Yendo ya cerrando un poco este punto. Si los adventistas rechazan el espíritu de Lucía, manifestado en Nuhuay entonces, no cumplen Apocalipsis 12 y 17 concretamente, no pueden reclamar ser el remanente escatológico, tercero, su identidad teológica se fractura, ¿no? Y por eso, bueno, que algunos identifican de que hay corrientes, y lo podemos constatar, ¿no? Hay adventismo evangélico, adventistas progresistas, históricos, el oficialismo, ¿no? Que se acerca más a la parte evangélica, más cerca de eso, y otros también oficialistas más cerca de la parte progresista, y muy poco del oficialista dentro del plano histórico. Entonces, eso no lleva a la fermentación y no que todos sean válidos. Esa fractura se deriva obviamente por el abandono del don profético, el abandono del testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía. Bueno, y hay una hermenéutica también, ya que lo hemos señalado, totalmente comprometida, ¿no? Por lo que hemos hablado de la pérdida de la verdad presente. Y por eso los testimonios son claves para este punto. Pues porque es la luz, hablando de su libro, es la que guiará los pies de muchos por el sendero hacia la ciudad de Dios. ¿Cuál es el propósito entonces del pueblo de Dios? Es llegar a la ciudad de Dios, entrar por los portales celestiales, ¿no? Es el plan, o sea, todo esto está en juego, por eso estamos dedicando tiempo para esta serie. Por eso hemos tratado 10 temas. Obviamente cada uno tiene sus elementos, algunos más conocidos, desconocidos. Yo lo invito a que los revisen porque detrás hay un trabajo acucioso, exhaustivo sobre cada uno de los puntos. Y si nos tomamos en cuenta, nos va a ayudar entonces a volver a los testimonios que hemos cuestionado en algún momento, o a darle relevancia. A lo mejor lo hayamos visto con poca monta, ¿no? O hemos descuidado sus estudios. Por eso hay un compromiso. ¿Cuál es el objetivo de esto? ¿Por qué estamos estudiando esto? Porque nos lleva, ¿no? Nos prepara, nos guiará a los pies de muchos por el sendero hacia la ciudad. Es muy importante este punto, ¿no? Y entonces, por eso, como dice en el Evangelismo, página 192, 4, dice, debemos seguir las instrucciones dadas por medio del espíritu de profecía. Debemos amar y obedecer la verdad para este tiempo. Esto nos salvará de aceptar fuertes engaños. Claro, dice la verdad para este tiempo, el concepto hermenéutico adventista clave, ¿no? La verdad presente. Los testimonios definen, ya hemos visto, esta verdad presente. Y sin ellos caeremos en fuertes engaños, como muchos ya están siendo engañados porque se ha abandonado el nombre. Y eso justamente nos lleva a lo que hemos hablado anteriormente, un proceso degenerativo, ¿no? Debilitar la fe de los testimonios, esa es la labor de Satanás, llevarnos al escepticismo sobre los pilares
los pilares, la purificación del santuario, la ley, el mensaje de los tres ángeles, etc. Y tercero, la duda en las escrituras mismas y el resultado en la pérdida completa. Ya hemos visto que eso está presente. Y no olvidamos obviamente de que hay una continuidad, pero esa continuidad histórica ha sido rota, ¿no? Porque dice que los testimonios de Dios en su providencia ha vinculado con la obra, el mensaje del tercer ángel desde su mismo comienzo, o su mismo surgimiento. Entonces hay una conexión orgánica con 1844. Entonces, hay justamente una ruptura que se ha hecho con el espíritu de profecía, con respecto al surgimiento adventista. Y vinculado, obviamente no separado, que sin daño a la identidad, obviamente. Si desvinculamos, se daña. Y olvidamos que es providencial, ¿no? Hay un diseño divino, es el Espíritu Santo el que ha estado guiando toda esta tarea. Y bueno, ya también hemos visto, ¿no? La consecuencia del rechazo. Negar la providencia divina en la formación adventista. Eso es una de las consecuencias. Al rechazar los testimonios, es negar la providencia divina en la formación adventista, es cortar la conexión histórica con los orígenes del movimiento, es crear un adventismo diferente al originalmente establecido. Y eso es lo que está sucediendo actualmente. Hay muchos adventismos, no hay uno. ¿Y eso es válido? Claramente no es válido. Pero en ese estado estamos como pueblo. Y por eso estamos siempre, obviamente, en una situación de división. Pues hablamos, este tema divide, claro. Y esta respuesta, obviamente, estamos dando y entregando con argumentación, ¿no? Con base, con documentada. La respuesta divide en la iglesia, sin duda. Pero hay que tomar una decisión y saber dónde nos vamos a colocar, ¿no? ¿De qué lado? Yo te invito a que, si has rechazado o cuestionado, revisa, obviamente, el rol, obviamente, de Ellen White, los argumentos que ella misma dejaba, de la misma escritura en la Biblia. Entonces, como dicen algunos, ¿no? Algunos expresan la idea de su idea de que el testimonio de la hermana White no puede ser digno de confianza, que es lo que está pasando con muchos libros que tienen esa orientación. Eso es todo lo que algunas personas no consagradas necesitan. Digo un tema al respecto, de por qué tanto odio en el White, ¿no? Acá está una de las razones, y que tiene que ver también con el tema de si podemos ser adventistas sin creer en el White. Entonces, se genera esa división inevitable, ¿no? Los que aceptan los testimonios mantienen una continuidad histórica. Por otro lado, los que rechazan crean una nueva tradición teológica en la que hemos visto una nueva tradición teológica inspirada en el protestantismo, en sus diversas corrientes. Esto explica por qué entonces la respuesta divide a la iglesia, obviamente, sin duda, por lo que estamos hablando. Por eso hablamos en la pregunta y en el planteamiento del título inicial que nos lleva justamente a esto. Y la consecuencia ya la hemos visto, ¿no? Hay una consecuencia escatológica. En el tiempo del fin, cuando se necesita más luz, rechazar los testimonios es rechazar la luz específica para este tiempo. Y esto produce ceguera espiritual, ¿no? Conduce a la ignorancia de su verdadera condición. Y el peligro, el fin del tiempo escatológico es importante, no debemos amar y obedecer la verdad para este tiempo. Esto nos salvará de aceptar fuertes enemigos. Sin los testimonios, podemos ver solamente vulnerabilidad a los engaños, ¿no? Los fuertes engaños son escatológicos. Los testimonios proveen protección específica. Y rechazarlos es ponerse voluntariamente a la luz final. Y eso es lo que podemos observar, ¿no? En las diversas líneas. Y esto, obviamente, sintetizando, podemos ver la imposibilidad lógica del adventismo ciego en el cual, ¿no? La definición bíblica, Apocalipsis 17, como ya la hemos desarrollado, más la interpretación de Ellen White, es que el remanente guarda los mandamientos de Dios, más tiene el espíritu prometido. Y la identificación histórica tiene que ver con las declaraciones de Ellen White, ¿no? Adventista es igual al remanente. Y hay una manifestación concreta, ¿no? El espíritu de profecía es manifestado en el ministerio de Ellen White. No es que esto sea para todos, para acá. Algunos tratan de difuminar justamente este tema, pero no. Hay una persona específica. Es concreto, no es disperso, no es abstracto. Bueno, y la consecuencia lógica, los adventistas deben aceptar el White como manifestación del espíritu de profecía. La alternativa imposible es que los adventistas que rechazan el White es igual a grupo que no cumple
completamente con Apocalipsis, o cumple definitivamente con Apocalipsis 17. No es el remanente completo. Ha roto la continuidad histórica y ha perdido la protección contra los engaños del fin del tiempo. Y esto nos lleva justamente ya a otra paradoja del rechazo selectivo, ¿no? Es imposible dentro de este sistema aceptar la identidad adventista como remanente escatológico, pero rechazar la manifestación del espíritu profeciano, porque la identidad incluye esa manifestación concreta en la persona del White. Bueno, y acá podemos ver la conclusión teológica ineludible. Según el desarrollo sistemático de los escritos de los White analizados, la creencia en el don profético del White no es opcional para los adventistas de séptimo día. Cualquier intento de separar el adventismo histórico de la autoridad profética del White, primero, fractura la eclesiología adventista; segundo, compromete su hermenéutica del fin del tiempo; tercero, rompe su continuidad histórica; cuarto, lo expone a peligro escatológico. Por lo tanto, la pregunta: ¿puedes ser adventista sin creer en el White? Encuentra en estos textos una respuesta clara y definitiva: no. Si por adventista se entiende el remanente escatológico definido por Apocalipsis 12 y 17 con sus pasajes interconectados que ya hemos visto, ¿no? Según la interpretación de los escritos realmente analizados. De ahí uno puede obviamente ver, ¿no?, que ya repasando lo que hemos visto en esta sección, la identidad adventista como pueblo remanente, primero, la identidad adventista nos lleva justamente a ver el carácter de definición, ¿no? Claramente, en términos claros, el profeta Juan habla del remanente o la última, dice como aquellos que guardan los mandamientos de Dios y quieren el testimonio de Dios. Y también cuando se habla de que en la última generación se levanta el pueblo de Dios observando y los 10 preceptos y reconociendo el renacimiento. Hay una autoaplicación, ¿no? El renacimiento del Espíritu de profecía. Y una síntesis conclusiva. También del Espíritu de profecía concluimos que antes de la segunda venida, su verdadera iglesia tendrá el Espíritu de profecía. Entonces, en cuanto a la argumentación y análisis, el argumento circular hermenéutico, ¿no? El White define el remanente 17, a la luz de la Escritura. El White identifica a los adventistas como ese remanente y por tanto los adventistas deben poseer el espíritu de profecía, manifestado de manera concreta en el White. Es lo que hablamos de esta lógica implícita, ¿no? Si A, que es el remanente, tiene X e Y, y B, los adventistas, es igual a A, entonces B tiene X e Y. Y Ellen White es a la vez entonces intérprete y manifestación de este. Entonces, la identidad adventista queda vinculada inseparablemente a la aceptación del don profético. Negar el don es negar la condición del remanente completo. Se establece entonces una doctrina de la iglesia, una eclesiología, y que es excluyente, ¿no? Solo los que aceptan a Ellen White como profetiza son el verdadero remanente. Es totalmente excluyente desde esta vereda. Bueno, y la naturaleza ya hemos visto, la naturaleza de Ellen White tiene una jerarquía de autoridad, lo hemos desarrollado ya, función hermenéutica, y tiene una autoridad de actualidad, ¿no? Verdad presente. Ella define la verdad presente. Y su autoridad derivada, luz menor, pero esa luz menor obviamente no es menos autoritativa, bueno, la escritura, porque el espíritu es el mismo. Hay una función hermenéutica específica. No es una nueva revelación, pero una iluminación aplicada, ¿no? Definir la verdad y el error, especialmente la que sigue doctrinal, pero provee verdades para este tiempo. O sea, los escritores de Juan obviamente no se fueron con ella a la tumba, están vigentes, siguen hablando y definiendo la verdad y el error. O sea, por eso hablábamos de que hay explicancias exegéticas y teológicas en su rol. Y eso es una autoridad que tiene que ver con la actualidad, verdad presente. Entonces, la autoridad de Ellen White es presentada como indispensable para la interpretación correcta de la Biblia en el tiempo del fin. No es opcional, aunque obviamente se la ha tomado así actualmente. Su rechazo no es un desacuerdo legítimo, sino una pérdida de luz divina actual. Entonces se crea una dependencia hermenéutica. Sin los testimonios no se puede comprender plenamente la verdad presente. Entonces, es un aspecto que estamos repasando de no olvidarlo. Y entonces, las consecuencias teológicas del rechazo. Hay una doctrina eclesiológica, una iglesia netamente fracturada por esto, ¿no? Hay una hermenéutica comprometida. Hay una continuidad histórica rota, que ya lo hemos visto, ¿no? Al
desvincularla con respecto al mensaje del tercer ángel desde su mismo surgimiento y una exclusión netamente escatológica. Y eso entonces nos lleva primero a una crisis de identidad. Sin el espíritu de profecía no se cumple Apocalipsis 2:17 completamente, o simplemente no se cumple. Hay una progresión degenerativa hermenéutica, ¿no? Dudar de los testimonios lleva a dudar de los pilares, dudar de la escritura y a la apostasía, ¿no? Se pierde el marco interpretativo adventista, la verdad presente. Y obviamente lo que hemos visto ya en una cultura histórica, rechazar los testimonios, negar la providencia divina en la formación adventista. Creaba un adventismo revisionista, crítico, ¿no? Desconectado del original, que es lo que se ve actualmente dentro de la erudición. Y eso nos lleva a una vulnerabilidad en tiempo del fin. El tiempo del fin, rechazar la luz específica, los testimonios, conduce a ceguera espiritual e incapacidad para recibir fuertes engaños. Entonces, las implicaciones para la identidad adventista, ¿no? El rechazo de Ellen White no es una postura teológica alternativa, viable, sino el inicio de un camino hacia la apostasía. El adventismo sin Ellen White queda desprovisto de protección contra engaños escatológicos del tiempo de Dios. Y eso entonces se produce una división inevitable entre los adventistas históricos que aceptan a Ellen White. Bueno, adventistas históricos hablamos también de las últimas generaciones, que es lo que es la última generación, y los revisionistas que la rechazan, que son todos los otros grupos, todas las otras corrientes, que de otra manera son revisionistas en menor o mayor grado, pero revisionistas en cuanto a lo que Dios le entregó inspiradamente a Ellen White. Bueno, y sintetizando entonces, hay una definición bíblica que está en Apocalipsis 2:17 más la interpretación de Ellen White. Hay una manifestación concreta, el espíritu de profecía es Ellen White, realmente en la persona de White. Y conclusión lógica, está hablando en el contexto del tiempo del fin, obviamente. Adventistas deben aceptar Ellen White, obviamente, eso es claro. Y las consecuencias del rechazo, pérdida de identidad, luz, protección, apostasía, ¿no? Y no poder entrar por los portales del cielo, que es el objetivo, ¿no? Entonces, claramente las premisas, hay una lógica ineludible al sistema. El remanente definido por Ellen White tiene el espíritu de profecía. Segunda premisa, los adventistas son ese remanente, según Ellen White. Y premisa 3, Ellen White es la manifestación de ese espíritu de profecía, según sus escritos y la creencia adventista, avalado también por la escritura. Conclusión, por tanto, ser adventista auténtico exige aceptar a Ellen White como premisa. Y la paradoja del rechazo, ¿no? La contradicción. Es incoherente aceptar la identidad adventista como remanente, pero rechazar a Ellen White, pues la identidad incluye la manifestación mía. Y eso ocurrió con varios libros que hablan sobre el remanente, ¿no? He visto 2, 3, 4 libros relacionados con el tema remanente y la identidad y otros tantos más, pero obviamente le bajan el rol, desestiman de una u otra forma el rol de Ellen White. Y eso obviamente ya se diluye el concepto de remanente. Entonces, cualquier intento de quitar a Ellen White en su rol de autoridad profética, ¿no? La autoridad por sobre todo, nosotros, entonces estamos realmente diluyendo la identidad de remanente. Ya no somos remanentes prácticamente, ¿no? Entonces, respuesta definitiva a la pregunta inicial, ¿puede ser adventista sin creer en el White? No. Si por adventista se entiende que el remanente escatológico definido por Apocalipsis 2:17 según la interpretación de los escritos analizados. Cualquier otra cosa sería un adventista fracturado, revisionista y vulnerable, que eso es lo que está pasando actualmente. Vamos a la conclusión. Ya hemos aproximado unas conclusiones preliminares, ahora ya las conclusiones finales, ¿no? De nuestra presentación. La creencia, entonces, es un don profético, es inherente a la identidad adventista, definida bíblicamente como el remanente de Apocalipsis 2:17. No existe espacio teológico para ser adventista el séptimo día mientras se rechaza la autoridad profética de sus escritos. Pues esto primero niega una característica esencial del remanente, como lo hemos fundamentado, rechaza la providencia divina en el movimiento, inicia una progresión hacia la apostasía completa. Otro aspecto más, la opcionalidad, ¿no?, es ilusoria dentro del marco teológico adventista, pues los testimonios son presentados como vinculados orgánicamente al mensaje adventista, esenciales para la interpretación correcta de la verdad presente, necesarios para la preparación escatológica. La división en el título
sugiere precisamente de intentar separar lo que Ellen White presenta como inseparable: el mensaje adventista y el espíritu de profecía que lo acompaña. Por tanto, desde la perspectiva del adventismo clásico, de los escritos analizados, ser un adventista del séptimo día auténtico implica necesariamente aceptar la autoridad profética de Ellen White como manifestación del testimonio de Jesús prometido al remanente final. Y desde la perspectiva del adventismo de los escritos analizados de Ellen White, la creencia en su don profético no es ni puede ser opcional para quienes se identifican como adventistas del séptimo día en el sentido histórico-teológico del término. Cualquier intento de crear un adventismo sin Ellen White, primero, se contradice la autocomprensión original del movimiento. Segundo, se fractura la identidad escatológica del remanente. Tercero, se rechaza la providencia divina en la formación adventista. Cuarto, se inicia un proceso de apostasía progresiva. Y quinto, se expone a engaños escatológicos. La división mencionada en el título, ¿no? Nuestro título, es inevitable, porque surge de intentar separar lo que los escritos fundacionales inspirados presentan como inseparables: el mensaje adventista y el espíritu de profecía que lo acompañan, encarnado en el ministerio de los White. En última instancia, la pregunta: ¿puedes ser adventista sin creer en el White?, recibe en estos escritos una respuesta clara y unívoca. No si por adventista se entiende lo que los propios documentos fundacionales inspirados definen como el remanente escatológico de Apocalipsis 12:17. Que el Señor lo acompañe y esperamos obviamente que esta última presentación haya contribuido a la comprensión de este gran tema sobre el don profético. Y esperamos que este último pueda ayudar ya a tomar una decisión con respecto, si que tienes todavía alguna duda al respecto. Así que haber participado en esta serie, ¿no?, sobre el don profético. Muchas gracias a todos, gracias a Beliver y a todos los que han hecho posible este punto, y entre ellos obviamente nuestro ministerio MUSA, que nos ha permitido poder también desarrollar todo este quehacer. Así que bendiciones para cada uno de ustedes y esperamos que este último tema pueda ser de mucha ayuda y de mucha luz para cada uno de los hermanos que se van a conectar y ver obviamente este video. Bendiciones. Amén. Maravilloso tema, José Miguel, me ha encantado. He tomado muchas notas. Creo que nos ha dejado muy claro que no podemos ser adventistas si rechazamos el don profético. Hay una cita que me ha gustado mucho que dice: el rechazo inicia el proceso de apostasía. Qué gran verdad, qué gran verdad. Y rechazar la luz menor conduce a perder a la luz mayor. Así que creo que lo has dicho todo. Bueno, pues llegamos al fin de esta serie. Ha sido 10 episodios que hemos dedicado para conocer mejor el don profético. Gracias por haber seguido cada capítulo, por los comentarios, por las preguntas y por el tiempo dedicado a profundizar en un tema tan importante. Quiero agradecer de manera especial a José Miguel Alarcón por su claridad, su disposición y su forma de abordar cuestiones complejas sin perder esa profundidad. También a la Escuela Musar por dedicarnos tu tiempo. Sé que pues tienes muchas labores en la escuela y ya os comento, hermanos, cerramos esta serie, pero no cerramos el camino. Vendrán nuevas series, nuevos temas y nuevas conversaciones donde contaremos con José Miguel Alarcón en futuros proyectos que ya estamos preparando. Si esta serie, como bien ha comentado él, te ha sido útil, compártela, revísala de nuevo con calma. Tienes ahí todos los vídeos que hemos ido subiendo al canal y también puedes dejarnos tus sugerencias sobre qué temas te gustaría que abordáramos próximamente. Gracias a todos por estar ahí. Seguimos caminando, seguimos estudiando y seguimos dialogando. Bendiciones.